La pataleta es una situación que vivimos todos los padres de familia, en una etapa de desarrollo de nuestros hijos, donde a veces sentimos que nos estamos volviendo locos, porque están llorando mucho, porque nos demandan que estemos mucho tiempo con ellos o porque tiran las cosas y a veces no sabemos qué hacer. Y lo curioso es que nos sentimos solos. Creemos que somos a los únicos papás que nos pasa y que todos los demás viven una vida pacífica con sus hijos. Pero tranquilos, la etapa de la pataleta o la pataleta es una situación que pasa en un tiempo de la vida de nuestros hijos y después tiende a calmarse. Pero no pasa automáticamente. Pasa cuando nosotros con ellos, a través de la educación y de una buena crianza, les enseñamos a autorregularse. Les enseñamos a aprender qué sienten y cómo lo pueden manejar. Sin embargo, están chiquitos. Entonces, cuando llegue una pataleta a la casa y a partir de esta charla, vamos a dejar de verlo como un problema para comenzar a verlo como una oportunidad. Evidentemente, la pataleta es el momento importante de familia para enseñarle a nuestros hijos a regularse, a tener una buena comunicación, ¿m? A tener una relación sana con el otro, a saber qué pasa conmigo mismo, a hacer empatía. Así que a partir de este momento, ya vamos a dejar de jalarnos los pelos pensando qué problema la pataleta para entender que la pataleta es una oportunidad de crecimiento y de desarrollo para toda la familia. Vamos a entender por qué sucede, por 5 razones fundamentales. La primera es la etapa del desarrollo. Los niños entre los 2 añitos y los 4 o 5 años entran en una etapa fantástica que se llama la etapa de la oposición. Más adelante la vamos a desarrollar para ver claramente sus características. No significa ni que antes ni después no hayan pataletas, pero sí significa que entre los 2 y los 4 están bastante exacerbadas. Por el tamaño, por el lenguaje, las vemos mucho más difíciles de manejar que la pataleta que puede tener un chiquito de 1 año. Pero pasa porque en la etapa de la oposición es mi manera de mostrar que yo no quiero algo o que yo quiero algo. Segundo, falta de capacidad de frustración. Para un niño chiquito no es fácil que le cambien las instrucciones, que le digan que traiga algo o que perdió el juego o que le cambiaron de vaso. Los niños, en general, los primeros 7 años de vida, quieren que pase lo que ellos quieran. ¿Y por qué? Por la tercera razón, el egocentrismo. El egocentrismo significa que ellos están convencidos que son el centro del universo, que todos los demás orbitamos alrededor de ellos. Es decir, es como si participara en una película donde son los protagonistas principales y todos los demás están listos para ayudarme, cuidarme o para resolver mis problemas. Y les quiero contar que el egocentrismo es sano e importante para el desarrollo. Si yo no fuera egocéntrico, yo no sobreviviría. Es necesario para poder pedir ayuda, llorar por mi alimento o porque tengo frío o porque tengo fiebre. Entonces el egocentrismo me centra en pedir ayuda, en sobrevivir. Pero cuando voy madurando, voy pasando del egocentrismo a la empatía, a poder pensar y ayudar al otro. Pero eso no se da automáticamente. Se da en la medida en que nosotros acompañemos en la educación a nuestros hijos a mostrarles cómo ser empáticos y salirnos de ese yo para pensar en el otro. Cuarto, los niños chiquitos tienen un lenguaje inmaduro. Pueden decir palabras sofisticadas, pueden decirnos frases importantes e incluso muchas mamás me dicen, pero si es que el mío habla en español y en inglés. Eso no tiene nada que ver. Cuando un niño hace una pataleta y se pone bravo y dice, mamá, no te quiero, o le voy a pegar a mi hermana, o más grandecitos niños que dicen cosas como, me voy a ir de la casa donde mi primo porque mi tía es mejor mamá. Esa pataleta en ese lenguaje es como una pantalla pixelada de un mensaje emocional que no está pudiendo comunicar. Y no lo puede hacer porque tiene un lenguaje muy inmaduro. ¿A qué me refiero con esto? Que es un lenguaje concreto. Que yo siento dolor y me pongo bravo y con respecto a esa rabia que tengo, digo algo. Pero no necesariamente era querer decir, mamá, estoy frustrado porque quería el vaso azul y me diste el vaso rojo. A veces siento celos con la hermanita que acaba de llegar a la casa. Veo que le pones mucha atención al celular y no tanta atención a mí. Es rarísimo que un niño tan chiquito tenga esa capacidad de entender qué es lo que siento, cómo lo siento, dónde lo siento, cómo lo explico para tener un resultado. Eso lo hace, y no siempre, un adulto, pero no un niño. Y quinto, aún no sabemos regularnos. La regulación es un proceso de maduración neurológica, donde los circuitos neuronales entre la parte límbica y la parte prefrontal han madurado lo suficiente para poder parar. ¿Parar qué?
un impulso, parar un puño, parar un empujón, parar un llanto, poder concentrarnos en algo. Pero ese freno inhibitorio tiene hasta 16 años de desarrollo. Más o menos en la adolescencia, esperamos que los niños ya sepan parar, pero claramente un niño de 2, 3, 4, 5 añitos no puede parar. Por eso muchas veces cuando una mamá me dice, es que mi hijo de 8 años no para de ver televisión, yo le digo que suelte ese iPad y no para. Es que no tiene la capacidad de parar. Necesita un adulto que le ponga un límite de tiempo, un límite a través de unas normas, de una anticipación, para que el chiquito pueda entender que hay un tiempo para él que es sano. Y ahí él mismo puede autorregularse, pero con ayuda de un adulto. Miremos entonces cuáles son esas etapas del desarrollo. Estos nombres son un poquito, algunos son inventados por mí, pero son muy significativos. La primera etapa es la etapa de la fusión, que ya la vamos a mirar, pero es la etapa donde yo creo que soy uno mismo con mis papás, físicamente. Luego, alrededor de los 2 años, entro en la etapa de la oposición y me dura entre los 2 hasta los 5, a veces incluso 6 añitos. Entre los 6 y los 12 años entro en esta etapa divina de la asociación, donde quiero ser parte del parche, tener amigos, justamente la etapa adecuada para ingresar al colegio grande. A los 12 años, 11, 12, 13, iniciamos este proceso de preadolescencia, con este despertar hormonal, despertar cognitivo, y nos encontramos con una adolescencia 14, 15, 16 y en adelante, 18, 19 años. Algunos papás se asustan con la adolescencia y dicen, no, qué angustia, cuando me haga una pataleta a los 16 años. Quiero tranquilizarlos. La etapa de la adolescencia es una belleza. Y las pataletas de la etapa de la posición, es decir, cuando nuestro hijo tiene 2, 3, 4 añitos, a veces son más difíciles. Si hemos sembrado autorregulación en esta etapa chiquitos, vamos a tener adolescentes que se puedan regular, adolescentes que tengan normas, límites, que sepan cuál es el respeto. Ven lo importante de manejar una pataleta, porque gracias al manejo que vamos a aprender hoy, vamos a tener niños preadolescentes y adolescentes con un buen desarrollo emocional y con una gran autorregulación. Miremos entonces cómo también fluye esta etapa de una manera un poco simbólica. Al principio, en la etapa de la fusión, yo tengo como un angelito en casa. Ese bebé se va con todo el mundo, le tira los brazos al tío que no conoce tanto, le damos una sopa de auyama sin sal y él abre la boca. Pero a los 2 años decimos, oh, por Dios, me cambiaron este muchachito. Eso es culpa del jardín, eso es culpa de la abuela, eso es la mamá que no le pone tantos límites, y no es así. Entró en una etapa de autoconocimiento, de libertad o ruptura, que es la etapa de la oposición. Luego, como les dije, entramos en este momento de relacionarnos con los amigos para hablar de la adolescencia o la preadolescencia. Entonces, entremos un poquitico a entender qué es la fusión para poder entender qué tipo de pataleta podríamos tener en esta etapa o más adelante. En la etapa de la fusión es la etapa del apego seguro, donde mi invitación es a estén con sus bebés. Los primeros 2 años de vida es casi como si nuestro bebé continuara en el útero. Entre más tiempo les dediquemos, más seguros van a ser. A través justamente de esa sensación placentera de satisfacer su necesidad, van a ser niños seguros. Eso de deja llorar a tu bebé de 6 meses o de un año en una cuna que él se acostumbre a ir a pasar la noche, no se lo recomiendo. El nivel de cortisol que tiene un niño o produce un bebé al año o a los 6 meses en una cuna sola, mientras llora y al no dar respuesta a la necesidad del apego o de que llegue alguien a alzarlo y tranquilizarlo, es el mismo nivel de cortisol que produce un soldado en batalla. Eso es para que nos pensemos 2 veces antes de dejar llorar 1 hora a un bebé en una cuna. El placer es necesario para desarrollar la capacidad de dar y recibir. Los primeros 2 años de vida, un niño realmente no nos está haciendo una pataleta. Un niño nos está diciendo, tengo hambre, tengo frío, tengo cansancio, necesito un abrazo, necesito contención. Y en el momento en que yo lo recibo, en el momento en que me dan ese tetero o en el momento en que me dan ese abrazo o me contienen para dormirme y me balancean, yo desarrollo la capacidad de dar y recibir, de poder pensar en el otro, porque primero estoy teniendo respuesta a lo que yo siento para mí. A través de la sensación de contención y cuidado es que yo recibo seguridad. Y a través de ese placer que siente la mamá de estar con su bebé, ese bebé también adquiere seguridad. Es una comunicación en banda ancha. ¿A qué me refiero con esto? En que más es el cómo que el qué.
Nosotros le podemos decir a nuestro bebé que lo amamos, pero son más los hechos los que hacen que ese idioma llegue realmente a cada célula de nuestro bebé. Amarlo es estar ahí, alimentarlo, cuidarlo, cambiarle el pañal, llevarlo al jardín, contenerlo, ponerle la curita, tener tiempo de calidad, pero sobre todo de cantidad. Ese amor es en banda ancha. No es solamente con que cada media hora le digamos, hola, te amo, o solamente de 7 a 8 de la noche, que es el tiempo que tenemos. No, esa recepción del amor se da en la medida en que estemos con ellos. ¿Qué pasa? Un bebé que no recibe esa respuesta, un bebé que llega a estresarse, sí nos va a alterar la conducta. Y muchas de las pataletas que yo veo en niños mayores, de 4, 7, 8 años, quizás son chiquitos que no tuvieron una respuesta adecuada en cuando eran bebecitos y eso altera un poco su conducta. Así que en esta etapa evidenciamos sobre todo algo que es el temperamento. El temperamento es pura biología. Ese bebé que duerme mucho, ese bebé que duerme poco, el que come mucho, el que come poco, el que le cuesta recibir su alimentación, el que es fácil. Hay un bebé que es el típico bebé fácil o el bebé difícil. En vez de verlo así, miremos, tienen diferentes temperamentos que van a ir cambiando y se van a ir convirtiendo en un carácter a través de la educación y luego en una personalidad. En esta etapa de la función, volvemos a decir, están requete egocéntricos porque necesitan de nosotros, no hay capacidad de espera. Entonces la pataleta significa necesito ya algo. No es un niño que nos esté manipulando. Están en plena etapa oral, o sea, se meten las cosas a la boca y tienen la conciencia corporal a través de qué? De ese juego sensorial, del masaje, del abrazo, de la contención, del beso. Y es una etapa en donde sobre todo están aprendiendo a alimentarse. Pero entremos en la gran etapa de la oposición. Esa en donde creemos que nos cambiaron a nuestros hijos, fueron poseídos por algo y ahora lloran cada 5 minutos porque sí, porque no y porque también. O se oponen. En esta etapa, ¿qué pasa? Ese niño o ese bebé dice, se da cuenta que no es parte de papá y mamá, que no está fusionado o simbiotizado, sino que es un ser diferente a papá y a mamá. ¿Eso qué significa? Que como ya no hago parte, me voy a sentir un poquito inseguro. Un ejemplo típico es que un niño de 1 año, si se le acerca un perro grandote, un gran danés, ese niño de 1 año no le tiene miedo. Se le bota el perrito y le quiere coger la cabeza. Un niño de 2 años y medio o 3 le da pánico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se volvió inseguro? No. La diferencia es que al año está en la etapa de la fusión, está convencido de que es parte de papá y mamá. En cambio, a los 3 años dice, oh por Dios, ¿quién podrá defenderme? Porque ya me di cuenta que soy completamente independiente. Por lo tanto, yo tengo que resolver esta situación que estoy teniendo con este perro. Cuando pasa esta diferenciación, este, digamos, como rompimiento del cordón umbilical, primero que tenemos realmente a nivel energético, aparece que el grito de la independencia, que es la bandera donde todos dicen yo solito, yo solita, yo solito. Entonces, les vamos a dar la comida, no, 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 yo no quiero. Les vamos a poner el uniforme del jardín, ese no, quiero disfraz de princesa. Vamos a dormirnos, no, vamos al parque, no, vamos donde la abuela, no. Y dice, ¿qué le pasó a este muchachito que tiene la bandera de la independencia y que él lo que quiere es mostrar de qué es capaz? ¿A quién se lo quiere mostrar? Sobre todo a él. Él quiere evidenciar su capacidad de autogestión. Está motivado por hacer las cosas él mismo. Lo que pasa es que está chiquito. Entonces muchas veces nuestro estrés es, no, yo te ayudo, no, cogidito de la mano, no, mejor yo te doy, no, yo te duermo, ven, yo te pongo el saco. Y ahí el niño muchas veces va a tener muchos encontrones y más fataletas. ¿Por qué le llamo yo que hay una crisis de identidad? Porque está comenzando a darse cuenta que como no soy parte del otro, entonces ¿quién soy yo? Veo que me parezco físicamente a mi papá. No, 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 me doy cuenta que soy físicamente parecido a mi mamá. ¿Mm? Empiezo a identificarme como las figuras geométricas, ¿no? No estamos hablando de nada diferente a que mi aspecto físico se parece a algo. Y además me gusta jugar a los carritos como mi papá, o me gusta andar con una cartera como mi mamá. Entro en esta etapa muy simbólica. Pero ¿qué pasa aquí? A veces me pongo agresivo y me opongo a todo. ¿Por qué? Porque es mi manera de decir alto, soy independiente, soy diferente a ti y además exacerbado porque en pleno egocentrismo soy el centro del universo. En esta oposición yo siento una enorme ambivalencia. Quiero a mi mamá, pero de lejitos. ¿Sí? No te metas en mi vida, pero no vayas al baño, no te alejes de mí. No me des la comida, pero como lo que quiero. Estoy todo el tiempo moviéndome como en un péndulo, ¿verdad?
porque estoy formando justamente esa imagen. Y para yo identificar quién soy, pues tengo que diferenciarme del otro. Por eso ese no muchas veces es una respuesta inteligente. Tengo mi primer momento vital de independencia real. Cuando nuestros hijos aprenden a controlar esfínteres, como lo dice la palabra, es su primer verdadero momento de control. Yo no puedo hacer que un niño haga popó o pipí y tampoco puede hacer que aguante si no está preparado. Realmente es un momento de autocontrol, de maduración fundamental. Aparece ¿qué? El lenguaje verbal. Antes había más llanto porque no podía decir quiero mi tetero, o dámelo más rápido, o tengo sueño, o no me alces, o álzame. Entonces, ¿qué hacían? Lloraban. Y eso no necesariamente era una pataleta. Era una manera de comunicación. Ahora yo sí tengo un lenguaje. Y eso me mete en un mundo que es el mundo de lo simbólico. ¿Sí? En donde yo ya juego como si yo fuera la mamá o como si yo fuera el papá. En la etapa de la fusión, los primeros 2 años, yo juego con los elementos en un juego muy de causa y efecto. En cambio ahora yo hago como la profesora, yo hago como el pediatra, yo hago como mi mamá o como mi papá. Entro en el mundo simbólico. Por eso muchas veces cuando el niño me dice una frase de pataleta como mamá, no te quiero, también nos dice frases que nosotros les decimos a ellos. A mi mamá no me faltas al respeto. Y uno dice, "Ah, este niño parece un adolescente, ¿cómo me hablas así si aquí el adulto soy yo?" Porque está jugando al como sí, porque entró en ese mundo simbólico. Otra cosa vital, aparece la teoría de la mente. La teoría de la mente es la capacidad que tienen los seres humanos de saber que el otro piensa, de que el otro piensa y diferente a mí. ¿Mm? Y en este momento, ya, ¿cómo lo identifica un niño de 2, 3, 4, 5 años? Mi mamá no me lee el pensamiento. Tengo que hablar para comunicarme o tengo que llorar para comunicarme porque no me lee el pensamiento y yo tampoco a ella. Ella piensa A y yo pienso B. Somos diferentes. Y es el momento de sembrar que, pues, flexibilidad. ¿M? Que no todo es a su manera, que no todo es blanco o negro, que solo hay un plan A, sino que podemos hacer plan A, B o C. Que no todo es a la hora que ellos quieran, sino que tiene que amoldarse a un sistema familiar. Y sobre todo, el paso siguiente, entender que en esa vida familiar y en ese sistema todos somos solidarios y que eventualmente yo voy a salir al encuentro del otro. Pero este es el momento en que se siembra la semilla. No lo vamos a ver ni a los 2 ni a los 5, pero sí lo vamos a ver a los 8, a los 10, a los 12, cuando ese niño generoso ayuda a otro compañerito del salón o nos ayuda en casa. Eso se debe a que desde los 2 años yo estoy sembrando la semilla de la solidaridad, mostrándole de qué es capaz y cómo puede salir de él para ayudar a los otros. ¿Cuál es el conflicto que hay en esta crisis de independencia? En este conflicto de dualidad, donde yo quiero a mi mamá, pero de lejitos. Quiero a mi papá, pero que no se me vaya mucho, pero que se me vaya, que me deje independiente, donde quiero que me ayuden a vestirme, pero yo puedo solito. Y en ese conflicto aparecen 3 factores. El primero, la negatividad. Es ese famoso no a todo. Y en parte se debe a que nosotros como papás decimos, no toques, no hagas, no mires, no metas el dedo ahí, cuidado te quemas. No, no, no. Entonces, ojo, podemos utilizar otras palabras como cancelado o desviar la conducta. En vez de decir siempre no, va el niño a coger un vaso de vidrio que no queremos que coja y le decimos, uy, acaba de pasar un avión. Y no todo el tiempo le estamos diciendo que no, porque ellos entran en esta etapa de la negatividad. La negatividad para mí representa como una cerca que dice, allá tú y aquí yo. La segunda es la pataleta, el tema que hoy nos convoca. La manera, digamos, a veces difícil de expresar las emociones. Y tercero, la agresividad. La agresividad no pasa con todos los niños, pero quiero que todas esas familias que viven que su hijo de pronto en el jardín muerde o que nos pegan en casa, que de pronto sin querer levantan la mano y suácate una palmada para la mamá o para el papá o para el hermanito, no estamos solos. No es atípico. Yo lo represento como que cuando la cerquita no es lo suficiente, yo de pronto me pongo más duro y empujo esa cerca. Es mi manera de hacer valer ese espacio personal, de hacerme sentir. Entonces la agresividad va a pasar en la medida en que yo le enseñe que no lo necesita. Y voy a dar un ejemplo muy puntual. Cuando un niño le va a pegar a un papá y alcanza a levantar la manito, y ojalá tuviéramos el tiempo, el ideal es trancarle la manito y suavemente decirle lo siguiente, suave, suave, no necesitas pegarle,
suave con papá, suave con mamá. En el momento en que yo hago este contacto, tiene una información sensorial. Acordémonos que los niños aprenden de manera multisensorial, no solo con las palabras, con los ojos, con las sensaciones, con el cuerpo, con lo kinestésico. Entonces, cuando él representa esto, dice, ah, ya entendí a qué se refiere. Es un aprendizaje directo, ¿vale? Entonces, ojalá alcancemos a trancar la mano, sobre todo porque quien más tiene culpa al final es ese niño que le pegó a mamá, a papá, al hermanito o al amigo. Entonces, no se trata de culpabilizarlo más, se trata de decirle, no necesitas pegarme. En esta casa nos respetamos y nadie se pega, ni yo a ti, ni tú a mí. Así tenga 18 meses, no importa, pero debemos enseñarle a parar. Respira, cálmate, no necesitas pegar. Un yo sano, un niño sano, necesita 4 fundamentos. Confianza, es decir, hago parte de mi familia, me aman, estoy cerca, me contienen. Y esta es una etapa, la etapa de la oposición donde yo necesito mucha contención. Segundo, estoy aprendiendo. Un yo sano explora. Y cuando yo pego, estoy explorando a ver cómo va a reaccionar mi mamá, cómo va a reaccionar la profe cuando le pego a mi amigo. No soy un niño malo, no tengo una mala intención. Yo no quiero hacer daño. Lo que pasa es que en mi exploración, al correr la cerquita, se me va la mano porque estoy aprendiendo. El tercer fundamento es la autoestima. ¿Qué significa eso? Que yo desarrollo la capacidad de amarme a mí, de reconocerme, de verme tal cual soy, que es el motor de la vida, entre los 3 y los 10 años. Y depende de ese acompañamiento de papá y de mamá. Y por último, necesito ser parte de algo. Necesito estar conectado. Eso significa que en la etapa de la pataleta, yo muchas veces lo que estoy realmente haciendo es que estoy llamando la atención, porque necesito conexión. Y les aseguro, un niño que hace muchas pataletas es un niño que más que está siendo demandante, necesita de pronto un poco más de atención. Tenemos que fijarnos qué tanto tiempo realmente les estamos dedicando. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Pues vamos a comprender cómo funciona el cerebro de los seres humanos y el de nuestro hijo. ¿Qué nos dice la neurociencia? Que el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, la médula y el sistema periférico completico, es un sistema. Y es un sistema súper complejo, que cuando yo tengo un input sensorial, por ejemplo, yo veo una culebra, pues yo me estreso y ataco, huyo o me hago el muerto. Es muy complejo. Entonces, si yo veo que mi mamá no me da lo que yo quiero, o si mi mamá no me presta su celular, o no me da el tetero cuando yo quiero, o no me deja ver más televisión, o no me pone atención, pues yo lo leo como una amenaza. Mis sentidos, mi parte visual, auditiva, mi parte kinestésica lo ve como una amenaza. Y la amígdala, que es una zona muy chiquita en el centro del cerebro, del tamaño de una almendra, dice, oh por Dios, alerta, y yo ataco. ¿Cómo maduramos esto? Con años de educación. Pensemos en nosotros. Cuando nosotros nos sentimos amenazados, cuando nos pasa algo grave, perdemos nuestro trabajo o tenemos un accidente de carro, en ese momento el sistema emocional explota como una bomba, pero tenemos la capacidad de que el sistema completo nos ayude a regularnos y pasar del semáforo rojo al semáforo verde, porque somos adultos, pero es un sistema complejo. Segundo, está en pleno desarrollo. Nuestros niños están inmaduros. Cuando yo utilizo la palabra inmaduro no es peyorativo, es que su cerebro no se ha mielinizado, es que solo ciertos circuitos neurológicos están funcionando en este momento. Cuando nosotros nacemos, tenemos millones de millones de millones de neuronas. Es más, un bebé recién nacido tiene más neuronas que un adulto. Lo que sucede es que hay una poda y se van eliminando algunas que no necesitamos. Pero los circuitos, lo que me permite parar, regularme, pensar, analizar, tener en cuenta a mi hermano y ser empático, son circuitos neurológicos. Y con la edad los mielinizo. Es que eso significa que hay una proteína que hace que andes más rápido. Pero necesitamos tiempo. Y esto lo nombro para que seamos pacientes. Y por último, el sistema nervioso, nuestro cerebro es cambiante. ¿Gracias a qué? A la plasticidad cerebral y a la epigenética, que es la capacidad que tiene nuestra expresión genética de ir cambiando. ¿Para qué? Para ser mejores seres humanos. Esto lo nombro para que nos sintamos absolutamente responsables de que el desarrollo de nuestros hijos está en nuestras manos. ¿Cuáles son las 4 metas equivocadas de nuestros hijos? ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué hacen una pataleta? Ya sabemos el origen biológico.
el origen de desarrollo. Ahora miremos a nivel comportamental. ¿Por qué ese chiquito hace esa pataleta tan terrible? Y pongo esta imagen que representa mucho. Hoy en día, las familias se caracterizan por tener niños rey o niño emperador. ¿Eso qué significa? Que a veces porque son único hijo o de pronto dos o tres, pero les damos tanto y les pedimos tan poco que se vuelven como unos grandes emperadores muy, muy, muy demandantes. Esos son los que más pataletas hacen. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Sin embargo, cuando alguien hace una pataleta, busca cuatro cosas. La primera, atención inadecuada. ¿Eso qué significa? Que a través de la pataleta yo logro algo. Ejemplo concreto, me llevan a hacer mercado y yo digo, quiero choquis. Y la mamá responde, mi corazón, vamos a hacer mercado en este momento, no te voy a comprar unos choquis. Quiero unos choquis, quiero unos choquis, quiero unos choquis y arranca una pataleta. Pero esa mamá se siente abrumada en el supermercado y piensa, ¿qué van a decir de mí? Que no soy tan buena mamá, que este niño no se regula, que es un consentido y un malcriado. Entonces uno hace lo siguiente, cálmate Pedrito, respira. Y si te calmas y si estás juicioso, al final te compro los choquis. La embarramos. Porque ¿qué pasó en ese momento? Ese niño dijo, ah, listo, yo logro tanta atención con una pataleta, mi mamá se pone tan nerviosa que logro lo que quiero. Y al final le damos los choques. ¿Cómo lo podríamos manejar de manera diferente puntualmente? Mamá, quiero unos choques. Yo sé, Pedro, yo sé que quieres unos choques, pero habíamos hablado que para acompañarme a hacer mercado no necesariamente vamos a comprar chocolates, ¿vale? Entonces vamos a hacer el mercado y nos vamos tranquilos para la casa. Eso es lo que estoy esperando de ti. Paréntesis, se nos viene una pataleta. Entonces él va a decir, quiero choquis, quiero choquis, quiero choquis. Y ahí la mamá le puede decir, mira Pedro, sé que estás muy bravo y muy frustrado, pero igual no te voy a dar los choquis. Es más, te doy permiso de llorar en el carrito del mercado mientras tanto. ¿Qué estoy haciendo ahí? Le estoy dando atención a mi hijo. Lo estoy viendo, lo estoy acompañando en su desregulación, pero no le estoy dando atención inadecuada, es decir, atención a su pataleta. Estoy diciéndole, haz la pataleta, pero no te vas a salir con la tuya. Esa es la primera causa. La segunda, una guerra de poder. Esa sobre todo es cuando nosotros nos enganchamos. El niño hace una pataleta porque le servimos carnecita con arroz y verdura, y él dice, no mamá, yo quería un perro caliente, eso no quiero, feo. Y la mamá dice, el papá, cambiemos, el papá se voltea y dice, mi corazón, tienes que valorar que tenemos comida en esta casa. Mamá con mucho amor te hizo esta comida, no la quiero. Pues resulta que te la vas a tener que comer porque esa es la obligación en esta casa. Pues no quiero, pues estás incumpliendo las normas. Pues no quiero, entonces te doy una palmada. ¿Qué significa acá? Que nosotros entramos en una lucha como si fuera un ring de pelea. Nos remangamos, nos pasamos de los 40 o los 30 a los 2 años o a los 6 años y entramos en una lucha de poder con nuestros hijos. Los niños se sienten que tienen el poder cuando papá y mamá no tienen autoridad legítima, cuando amenazan y no cumplen. Ayer oía yo en una charla a una familia que me contaba que le dicen al niño cosas como, si sigues haciendo esa pataleta le voy a contar a tu profesora. Crisis de autoridad. ¿Qué tiene que ver la profesora en esto? Le va además a coger susto a la profesora. ¿Y la profesora qué va a hacer? ¿Acaso en ese momento? Y además, si yo tengo 2 años y al otro día le voy a contar, eso ya no es vigente. Esa amenaza hace que mi hijo diga, yo a mis papás no les creo. O porque hacemos amenazas como, si sigues portándote mal, nos devolvemos de la finca. Se van a devolver de la finca de verdad. La mayoría de las amenazas no las cumplimos y ahí perdemos autoridad. Y al perder autoridad, ellos ganan poder. Y cuando tienen mucho poder, hacen mucha pataleta. Tercero, rabia. Y la rabia la tienen porque se sintieron agredidos. Un niño que está haciendo muchas pataletas, que a todo dice que no, que está requete oposicional, muchas veces es porque le hemos pegado palmadas, porque lo hemos humillado o porque le hemos dicho, estoy cansada de ti, es la octava pataleta, no te soporto más. Ese niño se le arruga su corazón y genera rabia. O si no, imaginemos que nuestro esposo o nuestra esposa nos dijeran, mi amor, yo te quiero mucho, pero la verdad es que a veces no te soporto. Quisiera a veces que te fueras de la casa. Es más, ven, te pego una palmada porque creo que tienes que aprender a hacer diferente la comida. ¿Quién de nosotros diríamos, gracias, gracias a esa palmada, me siento mejor y soy una mejor persona? Nadie. Yo por lo menos no lo soportaría.
y me daría muchísima rabia que cualquier persona me pegara o me humillara. Y desde esa rabia, desafortunadamente, me voy a mover. Entonces, muchos niños que tienen muchas pataletas se mueven desde ahí por rabia. Ese es el típico niño rebelde que uno dice, pero ¿este qué le pasa que está tan rebelde? ¿Tendrá una rabiecita escondida? Y cuarto, bajo autoconcepto. Estos ya son casos de niños mucho más grandes, y grandes me refiero a un niño de 10, 12, 15 años, que está convencido que es el vago, que es el pataletudo, que es el malo del salón, que es el bully, que es el necio, ¿no? Es que ese como está necio y ya se lo creyó. Entonces se comporta como tal. En su PIG emocional recibe más regaños, más nos, que me gusta estar contigo, gracias por tu ayuda, te amo. Y al haber más nos o más problemas o más regaños y menos esto, pues me creo el cuento y empiezo a moverme desde mi bajo autoconcepto. Y sigo igual de necio, igual de bravo, igual de tonto, porque me convencieron de que eso soy. Entonces, ojo, cuando nuestro hijo haga una pataleta, la primera pregunta que nos tenemos que mover es, ¿de dónde sale? Primero, es la edad, pero su comportamiento es porque está llamando la atención, quiere tener el poder, tiene mucha rabia o se comió el cuento. Ahora bien, vamos a entrar a la situación como tal. Ante una pataleta, ¿cómo nos debemos comportar nosotros? Y comienzo con lo siguiente. Una pataleta saca lo peor y lo mejor de nosotros. En una pataleta le estamos mostrando a nuestros hijos de qué estamos hechos. En una pataleta podemos mostrar qué tan autorregulados somos nosotros como padres de familia y como adultos, o qué tan desregulados somos y qué tan inmaduros somos. Y entramos en una pataleta junto con nuestros hijos. No estoy diciendo que sea fácil, pero ese es el desafío. El día que decidimos ser papás y mamás, nació una nueva persona, no solo nuestro hijo, nació una nueva adulto que es esa mamá y otro nuevo adulto que es ese papá. Y desde ahí nos tenemos que empoderar, hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Hay un dicho muy bonito que es, no todo el que tiene un piano se convierte en pianista, como no todo el que tiene un hijo se convierte en padre. Así que los invito a que cuando nuestro hijo tenga una pataleta, seamos unos pianistas, seamos unos grandes padres que nos podemos regular. Miremos cómo. Suena sencillo, no lo es tanto. La clave del éxito se llama conexión, empatía y comunicación. Conexión es estar ahí. Miren esa imagen de ese papá. Cuando un niño hace una pataleta y yo me empodero, entro en una guerra de poder, me distancio, me desconecto, como si uno estuviera en Marte y el otro en Venus. No, no, no. Conexión. Segundo, empatía. ¿Qué le pasa a mi hijo? Empatía es entender que está en una etapa de desarrollo. Empatía es entender que hay una emoción detrás de su pataleta. Y comunicación es que, pues me reconecto a través de un lenguaje verbal o de un lenguaje físico. Y de un lenguaje donde mi tono, mi aspecto físico, le está diciendo estoy contigo y no uno donde yo le estoy diciendo te desprecio por lo que estás haciendo. Conexión, empatía y comunicación. Entonces, primer paso, el niño está desbordado y vamos a poner un ejemplo muy puntual, porque le quité el último cuento que estábamos leyendo. Habíamos decidido leer 3 cuentos y en el último él dijo, mamá, yo quiero otro cuento. Y yo le digo, no, mi corazón, son las 7:30 de la noche, es hora de dormir. Ya no más cuentos, habíamos hablado de 3. Y en ese momento, claramente, etapa de la oposición, yo independiente, ¿qué hago? ¡Guau! Yo quiero otro cuento, mamá, yo quiero otro cuento, papá, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento nos vamos a imaginar un semáforo que estaba antes en verde y subió a rojo. Y la prioridad es bajar de rojo a naranja, a amarillo, a verde. Y eso toma tiempo. Entonces, el primer punto es, no discuta con su hijo mientras está en una pataleta. No le diga, oye, pero cálmate, pero mira, pero si sigues llorando no te leo más cuentos, pero si te calmas te leo otro, pero mira que papá te va a oír, bla, 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 y todo lo que hacemos durante una pataleta. Primero, absoluto silencio. Déjelo que llore un poquito y empiece a hacer lo siguiente. Relájate, respira, cálmate, cálmate. El niño da puño, patada, se revuelve como una oruga. Cálmate, aquí estoy. ¿Te ayudo a calmarte? ¿Te abrazo? ¿Quieres calmarte solo? Respira, cálmate, respira. Y eso va a durar el tiempo que tenga que durar.
1 minuto o 10 minutos, no importa, para pasar de rojo a naranja, que es cuando el niño hace, sigue bravo, pero puede respirar. Lo vamos a llevar a amarillo. ¿Cómo? Muy bien, te calmaste. Y calmarse es muy difícil y tú lo lograste. Autoestima. Muy bien, te calmaste. Llegamos a amarillo. Y una vez esté en amarillo, le vamos a decir, y eso es lo que está aquí escrito, ayúdele a identificar cuál es la emoción que tiene. ¿Sabes qué, Antonio? Yo sé que tú tienes rabia, porque a ti te encantan los cuentos y la norma de esta casa es que solo leemos 3 cuentos antes de dormirnos. Yo sé que eso te trae mucha frustración. Segundo, enséñele a expresar su emoción asertivamente. Me lo puedes decir, dímelo, practiquemos. Dime, mamá, me da mucha rabia. Puede que no lo diga en ese momento, pero le estamos abriendo la puerta a expresar las emociones. Tercero, comprenda qué la causa. Te causa la rabia que no estoy haciendo lo que tú quieres y lo entiendo, lo entiendo. Cuarto, sea empático. ¿Sabes qué? A mí me pasó esta mañana algo parecido. Tuve mucha rabia cuando en mi trabajo me pasó X y Y. Sé lo que es tener rabia, te entiendo. He estado ahí. Pero ¿sabes qué? Y último punto, enfoquémonos en una solución. Y uno dice, pero ¿qué se me ocurre en ese momento? Aparecen las soluciones colaborativas. Entre más grande, nuestros hijos más pueden participar. Pero si está chiquitico, nosotros podemos plantear soluciones. Ejemplo, te encantan los cuentos, ¿verdad? ¿Qué te parece si en la tarde leemos más cuentos? ¿Qué te parece si en vez de acostarnos a las 7 de la noche, nos acostamos al cuarto para las 7, o sea, un ratico antes, y así te alcanzo a leer uno más? Y así le damos una solución colaborativa a lo que despertó la pataleta. Entonces, 2 etapas fundamentales. La primera, baje el semáforo de rojo a amarillo. No espere que se llegue a verde. De rojo o amarillo. Una vez ahí, estas 5 estrategias. Identifique la emoción, permítale expresársela, reconozca la causa, sea empático. A usted también le pasa. Y por último, planteen una solución. Este es el mejor de los consejos. De hecho, les recomiendo que escriban estas 3 preguntas y las pongan en el protector de pantalla de su celular, porque muchas veces uno se le olvidan. Pero cuando nuestro hijo tenga una pataleta, tire algo, se ponga furioso, tenga un mal comportamiento, le pegue al hermano, tire la comida, lo que sea, hágase 3 preguntas. La primera, ¿por qué mi hijo actúa así? Y vamos a hacer el ejemplo con el que acabamos de hacer. ¿Por qué mi hijo hizo una pataleta? Primero, porque está en la etapa de las pataletas. Segundo, porque le encantan los cuentos. Tercero, de pronto porque está dilatando el espacio con mamá. Dependiendo de cada una de esas, yo le voy a enseñar algo diferente y respondo la siguiente pregunta. ¿Qué le quiero enseñar? Si le quiero enseñar a regularse, perfecto. Le quiero enseñar a manejar los tiempos. Le quiero enseñar a dormirse solito. Ah, muy bien, entonces vamos a pensar cómo se lo voy a enseñar. ¿Cuál es el método adecuado? Y uno dice, minutico, Juanita, en medio de una pataleta, yo tengo que pensar en 3 preguntas total. Yo lo hago con mis adolescentes. Cuando muchas veces mi niño de 15 años me contesta feo y yo inmediatamente siento este impulso emocional de decir, en esta casa, bla, 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 me hago las 3 preguntas. ¿Por qué mi hijo actúa así? Porque está nervioso volver a entrar al colegio de manera virtual. ¿Qué le quiero enseñar? Que me respete. ¿Cómo se lo voy a enseñar? Hablando con él, no enganchándome. Entonces sí me puedo y sí me alcanzo a hacer las 3 preguntas. Lo que pasa es que es la diferencia entre andar en piloto automático en la crianza, respondiendo como nuestros papás nos respondieron, sin pensar mucho, creyendo que eso fue perfecto. Nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, pero nosotros tenemos la capacidad de preguntarnos si lo hacíamos de manera, si lo haremos de manera diferente. Entonces es pasar de piloto automático a movernos desde la conciencia. ¿Qué es lo que tiene sentido en este momento? Ahí viene la logoterapia. ¿Qué necesita mi hijo? Una explicación, un abrazo, un espacio para que se tranquilice. ¿Mm? Un ejercicio muy importante que yo utilizo en mi educación con mis hijos y me ha acompañado desde que nacieron hasta hoy en día es la literatura infantil. Muchos cuentos nos pueden acompañar, donde la historia de ese niño, de ese Roberto, que es ese niño con esa pataleta roja, sufre una enorme pataleta y tira las cosas de su cuarto y se dañan las cosas, pero luego las repara y luego se regula. Y cuando nuestro hijo Antonio ve Vaya Rabieta, dice, wow, yo Antonio vivo parecido a Roberto y se vale.
Me puedo equivocar, me puedo desbordar, me puedo desregular, pero puedo aprender a regularme, puedo aprender a respirar. Fernando Furioso también nos muestra cómo puedo destruir el planeta, pero luego lo reparo. Se vale tener una curva. Puedo estar en un semáforo en rojo, pero luego puedo pasar a verde. El monstruo de colores me enseña que hay diferentes emociones, que puedo tener rabia, tristeza, frustración. Pero nuestros hijos a veces se desarrollan como analfabetas emocionales. El lenguaje del español tiene 5 emociones y 450 sentimientos, pero nos basamos en las mismas palabras. Si yo le digo a mi hija, muñeca, lo que tienes es cansancio, o lo que tienes es desasosiego, o lo que tienes es hambre, o estás sintiendo un poquito de envidia, o tienes celos porque tuviste un hermano chiquito, y yo le valido ese sentimiento, yo puedo gestionar mi emoción. Para manejar una pataleta, yo le tengo que enseñar a mi hijo a que exprese lo que siente. Lo mismo aplica para nosotros. Si nosotros queremos ser padres regulados, empecemos por entender que a veces nos podemos sentir frustrados. A veces es difícil, a veces nos cansamos, a veces necesitamos ayuda, a veces necesitamos pensar en nosotros, porque muchas veces cuando somos nosotros los desregulados y se nos sale una palmada o se nos sale un grito o una humillación, es porque nosotros estamos agotados de la situación. Pero somos adultos que podemos regularnos. Y qué mejor regalo educativo para nuestros hijos, enseñarles a regularse. Así pues, espero que con esta charla hayamos aprendido cosas nuevas sobre la pataleta, sobre qué nos va a pasar, sobre que no estamos solos, sobre que la vamos a vivir, pero que va a tender a pasar en una curva y va a irse calmando en la medida en que los niños vayan madurando y que nosotros les enseñemos a expresar sus emociones, a desarrollar un lenguaje más asertivo y sobre todo a calmarnos, a respirar y enfrentar las situaciones no solo desde nuestro cerebro emocional, sino desde nuestro prefrontal. Muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado.